Hola, bendecida noche mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Mi nombre es Sebastián Salazar de la Arquidiócesis de Monterrey. Pertenezco a la Renovación Carismática aproximadamente hace ya 10 años. Hace 10 años tuve ese encuentro especial con Dios. Llevé una vida en el mundo de perdición durante 13 años de mi vida. Desde muy pequeño empecé en el alcoholismo, probar drogas, vivir la vida del pandillerismo de una manera muy fuerte. Y pues esto me llevó a raíz de que en mi casa había problemas, situaciones muy duras, pleitos familiares, gritos constantes. Yo en casa me sentía como la oveja negra de la familia. Eh, Empecé a tener pérdida de amistades por mi alcoholismo, por mi drogadicción, mi carácter, mi enojo. Perdí noviazgos también. Pero hace 10 años fui testigo de que Jesús está vivo y tiene un poder maravilloso. Recuerdo aquel domingo por la tarde, casi las 6 de la tarde, mamá iba a la iglesia. Vivía yo cerca de la iglesia como a unas 10 casas aproximadamente. Yo nunca en mi vida me había parado en una iglesia, al contrario, siempre hablaba mal de Dios. Conocía muchas situaciones, los aztecas, miles de cosas, astrología, en lo cual yo decía que Dios no existía. Me consideraba un ateo. Y recuerdo que el domingo que mamá me hace la invitación para ir a misa, yo me le quedé viendo y con la pura mirada ella sintió que casi se la rayé y la corrí de la casa. Eh, Recuerdo perfectamente que me quedé solo en casa, no había nadie, solamente yo sentado en el sillón. Aquel día era el Super Bowl y me quedé ahí viendo yo la televisión muy entretenido y de pronto empecé a tener una ansiedad en mis piernas que recorría todo mi cuerpo. Yo pensé que era a raíz de la drogadicción o del alcoholismo que me estaba pasando esto. Eso se repitió durante varias ocasiones. No entiendo ni comprendo cómo llegué a la conclusión de que en ese lugar estaba Dios conmigo. Y cuando yo me di cuenta, me levanté del sillón y empecé a gritarle a Dios, empecé a insultarlo, le rayé incluso a la madre 1000 veces por el coraje y lo que yo tenía. Le decía que qué hacía en ese lugar, a qué iba a visitarme si nunca fue cuando yo lo necesité, cuando viví los peores momentos de mi vida, él no había estado ahí. Y lo corrí de 1000 formas, le grité. Según yo se había ido, me volví a acostar en el sillón a ver la tele y empezó esta ansiedad. Esto sucedió 3 veces. La tercera vez yo me levanté del sillón gritando. Yo ya recorría la sala, los cuartos, la cocina, gritándole a Dios de una manera muy fuerte. Creo que los que pasaban por fuera de la casa a lo mejor se asustaban al escuchar los gritos, pero eran los gritos de mi corazón muy sinceros hacia Dios y le grité 1000 cosas. Según él se había ido esa tercera vez que vino a quererme seducir. Yo me paré, no entiendo por qué fui a mi armario, quise sacar ropa y me estaba cambiando para ir a la iglesia. Cuando yo iba saliendo de la puerta de mi casa para ir a la iglesia, se la volví a rayar a Dios. Le dije que no me iba a convencer. Cuando yo me doy la vuelta para entrar a la casa, yo sentí por mi espalda como si algo hubiera entrado a estirarme mi espalda. Yo quedé en shock, empecé a caminar hacia la iglesia. Me metí a la iglesia y me senté en las últimas bancas. El padre estaba dando el momento de la homilía. En aquel tiempo yo no conocía que era homilía ni nada de eso. Y cuando me quedo viendo al Cristo, empiezo a insultarlo y a gritarlo, pero desde mi interior, ya no lo hacía a voz abierta. Y recuerdo antes de terminar la misa, lo único que le dije a Jesús ahí en la cruz, le dije: si verdaderamente tú existes, hoy es el momento en el que me puedas ayudar, en el que puedas cambiar mi vida, porque mañana ya no me cuentes. Yo salí de la iglesia peor que como había entrado. Me fui a mi casa, me encerré en el cuarto y verdaderamente yo estaba pensando cómo quitarme la vida. Ya había escrito una carta para dejarla porque yo ya no quería vivir, ya no quería existir, me sentía de lo peor, había perdido todo, ya no tenía absolutamente nada. Y ese mismo domingo a las 9 de la noche va una tía a buscarme a la casa preguntando por mí exclusivamente. Yo a esta tía no la frecuentaba. Total, pasa a la casa, se queda platicando con mamá en la sala y cuando yo salgo del cuarto para ir por agua a la cocina, me detiene en plena sala diciéndome: Sebastián, tú no tienes nada. Cuando me dice esto, yo sentí mi cuerpo arder por dentro con una rabia de quererla golpear.
y me empieza a decir ella, lo que tú tienes es coraje a tu papá. ¿Te acuerdas aquel día que llegó borracho a tu casa y tú tenías alrededor de 6 años, cayó arriba de tu cama, te asustaste tanto que empezaste a llorar a gritos? Desde ese día odiaste a tu padre. ¿Recuerdas cuando querías defender a tu mamá y cuando se dio el momento de defenderla, intentaste golpear a tu papá y tu papá te dijo que para él estabas muerto desde ese día? Desde ese día te moriste. Mi querido hermano, estas cosas nadie las sabía. Esas yo las tenía guardadas en mi corazón muy fuerte, bajo llaves, bajo 1000 candados. Eran cosas personales que a nadie le había compartido. Y aquella noche una tía mía que no conocía mi vida, mi historia, me las empezó a decir. Y al terminarme de platicar lo que ella miraba en mi interior, que meramente era Dios el que estaba ahí hablándome, me dice ella, Sebastián, ¿quieres que ore por ti? Y cuando ella me habla y me dice esas palabras, yo no escuché la voz de una mujer que estuviera conmigo. Yo escuché la voz de un hombre, pero con una voz dulce. Yo nomás incliné mi cabeza y recuerdo que dice Dios a través de mi tía, en el lugar que tú estés llora y que nada te importe. Yo en la iglesia quería llorar de coraje, de todo lo que tenía guardado en mi corazón, pero me contuve. Cuando yo agacho mi cabeza y ella pone sus manos, yo empecé a llorar demasiado porque Jesús me empezó a llevar todas las etapas de mi vida y en todas las etapas de mi vida Él estaba ahí cuando yo sufría, solamente que yo nunca lo volteé a ver. Recuerdo que tanto lloré ese domingo que me quedé dormido. Hoy entiendo que se llama descanso en el espíritu. Y cuando me levanté el lunes para ir a trabajar, yo era otra persona. Yo me sentía como un astronauta cuando caminaba, como ir flotando, pero no por andar marihuano ni nada, sino porque Dios me había hecho libre. Toda aquella carga, aquello peso, Jesús lo había tomado y yo me sentía aliviado. Llegué a la casa después del trabajo y le digo, mamá, ¿qué pasó ayer? Y me dice, mamá, yo no sé qué hiciste, pero ayer Dios te vino a visitar a tu casa y sentí en mi corazón que Dios me dijo, yo no quería que te me murieras. Yo no quería que te me fueras, por eso te fui a buscar hasta tu casa, porque estoy vivo. Mi querido joven, Dios está vivo. Te comparto este testimonio porque tal vez pases por situaciones difíciles, pero hoy te digo, Jesús está ahí contigo. Dale la oportunidad. Dios te ama incondicionalmente. Nos vemos en el próximo Enges Online.